Deo, Deo, gracias. gracias. Salve María. Salve María. Buenas noches, estamos aquí en horas nocturnas de este día sábado nuevamente con ustedes, queridos amigos. Muy buenas noches. Julio, ya. Sí, mes hermoso dedicado a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesús y a una advocación mariana muy conocida en el mundo entero también. La más antigua. La más antigua, ya podremos hablar en otro programa de ello, pero es Nuestra Señora del Carmen. Y como tal, siempre María está de por medio en todos los meses, intercediendo por nosotros, pobres pecadores, pobres criaturas. Vamos a encomendarnos a ella para que nos conduzca en este programa, esperando llegar a muchos radio oyentes de esta prestigiosa radio boliviana, Radio María, Radio Católica, que está en el mundo entero, por supuesto. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Carmen, Ruega por nosotros. preciosísima sangre de nuestro Señor, Ten piedad de nosotros. ten piedad de nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, para hoy día hemos preparado un tema muy importante, queridos amigos, que bueno, de nombre todos lo conocemos, tiene que ver con la Eucaristía, pero específicamente vamos a referirnos a lo que son los milagros eucarísticos. Hemos pasado recientemente en el mes de junio lo que es la festividad del Corpus Christi, y a raíz de eso sí habíamos mencionado en algún programa que íbamos a retomar este tema importante porque queríamos compartirles a muchos que tal vez no conocen de qué se trata esto de los milagros eucarísticos. Pero para entrar en este tema, vamos a un poquito, a manera introductoria, hablar de lo que es la Santísima Eucaristía, que como bien he dicho, ya puede ser un tema que todos saben de qué se trata, pero la vamos a redefinir desde la fe, desde lo que nos manda nuestra doctrina y el magisterio de la Iglesia. Bien, adelante, don José. ¿Qué podemos hablar de la Santa Eucaristía como sacramento? El texto. Bien, vamos a ver aquí qué tenemos preparado. Bueno, pues la Eucaristía es uno de los 7 sacramentos que fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez sea el más importante de todos, porque es el legado final que Él nos deja en su vida aquí terrenal y por el cual Él va a cumplir la promesa cuando nos dice que se quedará en medio de nosotros hasta el fin del mundo. Y esta es la forma. Entonces, sacramento de la Eucaristía es el que contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo bajo las apariencias del pan y del vino, en todas y cada una de las partes del pan. No importa el tamaño de la fracción de este, mientras sea visible a los ojos humanos, ¿no? Siempre que estén consagradas ambas formas. Ahí Jesús, de esta manera, realiza esa su permanencia con nosotros. Eucaristía proviene del griego y significa acción de gracias. Con esta palabra significamos las gracias enviadas del cielo por el amor de Cristo, tanto en el plano místico como en el humano. Es el máximo regalo, es el sacramento más sublime. Por eso se le llama el Santísimo Sacramento del altar. Jesús, después de haber enviado a sus apóstoles por el mundo, les dice: no tengan miedo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es la promesa latente, perenne,
que no solamente orienta a los apóstoles, a los sucesores de Pedro, a los ministros de Dios, sino a toda alma, persona bautizada católica. Está en Mateo 20:19. Y es el objeto y la prueba tangible del cumplimiento de esa promesa de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, podemos circunscribir en una idea general que la Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Cada uno de nosotros, bautizados, que recibimos el don de la gracia a través del bautismo, la vamos cultivando y vamos creciendo en ella para ir santificándonos y por medio de nuestras acciones ganarnos el cielo. Esa es la vida cristiana. Pues el centro, el núcleo de esa vida cristiana es la Sagrada Eucaristía. Los demás sacramentos, como también todos los miembros eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía. Y a través de ella es que se ordenan todo lo demás. La misma iglesia es la savia, ¿no? Vemos en un arbolito recordando las clases de ciencias naturales cuando éramos chiquitos, el tronco y las ramas y las raíces que toman el sustento de la tierra para un arbolito, una planta cualquiera, se nutre a través de la savia. Pues bien, podríamos hacer una similitud, ¿no? La Sagrada Eucaristía es la que provee esa savia que permea y alimenta hasta el último como que vaso capilar de la naturaleza, de la vida cristiana dentro de la iglesia, hasta la última alma cristiana. Yo creo que está por demás decir, ¿no?, que es un alimento de carácter sobrenatural, porque así como nutrimos nuestros cuerpos con el alimento físico cada día, y no podemos dejar de alimentarnos para estar saludables, y no nos damos cuenta y todo va asimilándose en nuestro organismo para nutrir distintas partes del mismo, pues lo mismo ocurre con esta nutrición sobrenatural que es la Santa Eucaristía, que además, sin darnos cuenta también, quien frecuenta este sacramento nos va conduciendo hacia la santidad. Por lo tanto, es indispensable recomendar que comulgar en pecado, y si es mortal, por supuesto, es un gran sacrilegio. Para que una falta sea pecado mortal, ya habíamos hablado en otros programas, que la falta es requisito que la falta sea grave, que se conozca y que se cometa con pleno consentimiento. ¿Y por qué vamos a hablar hoy de este sacramento y de las manifestaciones sobrenaturales que nuestro Señor viene haciendo a través de los siglos en la historia de nuestra iglesia? Porque, bueno, estamos en este mes que está dedicado a la preciosísima sangre y en los milagros eucarísticos, pues nuestro Señor se manifiesta con su cuerpo y sangre, carne, hecha sangre, hecha tejido. Vamos a observar esto en los milagros que vamos a narrarles a continuación, y especialmente para estos tiempos, queridos amigos. Yes. Hoy, bueno, en esta semana hemos pasado el día dedicado a Santo Tomás, justamente Santo el apóstol Tomás. Santo Tomás, Ay. ¿no?, quien tuvo que meter la mano en la llaga del costado y en las llagas de las manos para creer que realmente Jesús había resucitado. Y hoy, queridos amigos, a través de estas grandes pruebas de los milagros eucarísticos, el Señor quiere revelársenos igual que a Santo Tomás, para aquellos que no creen, pues viendo estas manifestaciones divinas y sobrenaturales, crea que el Señor está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en este sacramento. ¿Sabe qué? Hay algo que debemos complementar a manera de esta introducción para entender, porque en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, Dios humanado,
realmente hay manifestaciones de un portento que sobrepuja y rebasa la imaginación humana. Hablamos, por ejemplo, que toda la vida y el sacrificio de nuestro Señor va a desembocar en la institución de la Sagrada Eucaristía, ¿no? Que nosotros lo celebramos el Jueves Santo, la última cena, ¿verdad? Pero para llegar a este momento, como que nuestro Señor va, desde que conoce a sus primeros discípulos y va conformando ese cuerpo colegiado, los 12 apóstoles, los va desde un inicio preparando, ¿no? Ilustrándolos, instruyéndolos, y no solo de palabras, sino también con hechos. ¿Por qué? Porque realmente la fe del hombre es titubeante, ¿no? Y muchas veces en el caso ya de una persona tan formada y de haber visto y presenciado tanto de la obra de nuestro Señor como Santo Tomás, aún así, en el último momento, duda. Y como que hay estos episodios que marcan hitos respecto a la formación que da nuestro Señor a través de sus milagros portentosos, como que Él va a ir alimentando, demostrando que para Dios no hay nada imposible. A ver, un hecho así que es súper extraordinario, que ni se hubiese pasado por la cabeza, que sea fuera de lo común. Eso es un milagro, ¿no? Por ejemplo, yo le pongo, ¿no? El hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya convertido su primer milagro, el agua en vino. Cambia la sustancia, no la forma, digamos, pero cambia la sustancia. Mira, ¿cómo va esto? Introduciendo a sus más allegados entonces a esto, ¿no? Otro milagro señora Elisa, que nos pueda... que se multiplique tanto alimento, por ejemplo. La multiplicación de los panes y peces, ¿no? La multiplicación de los panes y los peces. Otro, que haya resucitado a Lázaro también es algo... ese fue breve. Ese fue la tuti, digamos, ¿no? Porque fue el corolario, ¿no? Y es por eso, vamos a entrar luego a eso, pero justamente cuando resucita a Lázaro y ya vencer a la muerte sobre una persona, un tercero, eso es lo que desató ya la furia incontenible de los que lo perseguían y determinan matarlo a nuestro Señor, ¿no? Pero antes de eso, por ejemplo, cuando Él camina sobre las aguas, ¿verdad? Entonces, vemos que son milagros de un portento que hacen ahora al hombre en uso de la razón colegir de que para Dios no hay nada imposible. Y si Él prometió que su carne era verdadera comida y su sangre verdadera bebida, y quienes se alimentasen de esos tendrían participación de la vida de Dios y por lo tanto la vida eterna, es indubitable que cuando Él instituye la Sagrada Eucaristía, no debería caber duda de que, bueno, pues Dios está en las fracciones del pan y del vino consagrados en forma presencial. Pero aún así, los hechos históricos van a determinar que ni aún con estos antecedentes y ni siquiera el uso de la lógica y el raciocinio del hombre a través de la ligación de estos hechos portentosos, le ha sido suficiente para afianzar su fe. Así es. ¿Verdad? Y hace lo mismo, ¿no? Sigue haciendo. Y estamos hablando de personas como Santo Tomás, ministros de Dios, porque creo que el primer milagro eucarístico justamente se va a dar a través de una persona consagrada, ministro de Dios. Así es. Bueno, por eso vamos a ahora un poco entender lo que es un milagro eucarístico, ya que estamos hablando de los milagros. Claro. ¿Qué es un milagro eucarístico? Bueno, como habíamos dicho, son signos de origen sobrenatural.
¿En torno a qué? A la Eucaristía, a este sacramento, que se han ido presentando a lo largo de muchos siglos en nuestra iglesia por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo que va permitiendo que se realice esto. Y tiene dos finalidades, una que es de carácter apologético, es decir, para demostrar una verdad de fe, justamente para que creamos en Él y en lo que nos ha dejado en este sacramento, y la segunda de carácter pedagógico, como siempre, como usted estaba diciendo desde el principio, desde sus primeros milagros, el Señor ha querido ir enseñando, instruyendo, ¿no? Y Introduciendo, demostrando que para exacto, él era exacto, posible. y ese carácter pedagógico de nuestro Señor, a fin de que todos podamos crecer en nuestra vida cristiana. En cuanto a su dimensión apologética, los milagros eucarísticos nos muestran una auténtica verdad. Mm. Cristo está real, verdadera y sustancialmente en la Eucaristía, porque la evidencia lo confirma a través de estudios científicos, como vamos a ver, y que son inequívocos. Y en cuanto a su dimensión pedagógica, se trata de una motivación para que las personas que no creen, crean, y las que ya creen, aumenten su fe. ¡Qué maravilla! ¿Sabe qué es? Es extraordinario esto, pero vamos a empezar a describir los principales eh, milagros de esta naturaleza, ¿no? Sí, Con respecto a la Eucaristía. correcto. Y, pucha, pero data pues, está desde el primero. ¿Cuál es el más antiguo, señora Elisa? Bueno, hay de más de 1000 años, le cuento. Yo conozco el más renombrado, digamos, el del anciano, Claro, el es de hace anciano 800 italiano. años, es de 1200. 1700 ocurrió, en el año 1700, ¿El ¿no? anciano? No, pues tiene más de 800. El anciano Claro, tiene pues fue en 800. 1700 más 800. No, al revés. Ahora me estoy confundiendo. Sí, ahorita vamos a ver exactamente los datos. Tenemos una presentación por aquí que les vamos a compartir. Bien, aquí están. Bueno, vale la pena afianzar la idea de que la Sagrada Eucaristía en efecto contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, a Cristo mismo. La Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios, por las que la Iglesia es ella misma. En ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción, por la que en Cristo Dios santifica al mundo, y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él al Padre. Por la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos. En resumen, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar, dice San Irineo. Ujú. Enseguida se está subiendo nuestras imágenes, queremos empezar, pero vamos a ir narrándoles uno de estos milagros. Ahora, antes de entrar a los Ujú. milagros, hay que, para conocimiento de nuestros amigos, cada uno de los 7 sacramentos se representa o se expresa a través de símbolos, ¿no? O signos externos. ¿Cuáles son los signos externos con los cuales se manifiesta o se exterioriza la Eucaristía? El pan y el vino. Sí, estamos hablando de materia y forma. La materia para la confección de la Eucaristía es el pan de trigo y el vino de la vid, De la vida. ¿no ven? Ujú. Y la forma son las fórmulas, las palabras que dice el ministro de Dios, que repite
son las mismas que pronunciara nuestro Señor Jesucristo cuando Él instituye en la última cena. Bien, nos vamos a ir a este milagro de Santarém. Bueno, hemos hecho una breve recopilación de algunos milagros. Santarém. ¿Cuántos milagros hay? Más de 300 milagros en la iglesia que han sido documentados. Son 108 están debidamente documentados. Mire, son más de 300 milagros eucarísticos reconocidos en la iglesia, pero hablando de los 108 milagros, fue este joven, Carlo Acuti, quien, mire, siendo tan joven a sus 14, y seguramente desde sus 12, 13, 14 años. ¿Quién sabe por qué inspiración divina? Exacto, porque era un muchacho muy eucarístico, desde sus 8 años, desde sus 8 añitos que había recibido su primera comunión, él jamás dejó de ir a la Santa Misa. De hecho, él decía que la autopista al cielo es la Eucaristía, mi autopista hacia el cielo. Pero es una de las investigaciones más solventes, más serias, hecha por este muchachito. 108 milagros. 108 milagros. Y es una exposición que hasta el día de hoy admira a quienes la conocen, porque no puede creer que un joven, un chiquillo, haya hecho semejante recopilación de datos, minuciosa, tanto fotográfica como en textos, la historia, es increíble. Entonces, bueno, pero de esos también solo algunos hemos tomado, algunos así, rápidamente para ir conociendo, vamos a ir describiendo estos, pero en algunos haremos más énfasis, especialmente el del anciano. Ya. El del anciano es el que tiene más estudios, súper estudios se han hecho al anciano, pero vamos a ir viendo otros también que son admirables por la forma en la que se han ido realizando. Les decía, en Santarém, año 1266, también mire cuántos años data de esto. La fecha registrada en una copia, ¿no? Por el rey Alfonso, etcétera. ¿Qué pasa en este milagro eucarístico? 16 de febrero 1247, pero es que han ocurrido 3 veces milagros en distintos tiempos con este mismo en Santarém. Originalmente se inicia entre 1247, ¿no? Es lo que se supone cuando la existencia de una señora feligresa católica que tenía dudas acerca de su marido, de que era infiel, y él un día va a la misa y bueno, ¿qué hace? A pedido de una bruja, porque ella había ido antes acudiendo a una bruja para decirle que le ayude a descubrir que su esposo era infiel, etc. Entonces, la mujer le dijo que le ayudaría a que su esposo retorne y esté bien con ella a fin de que ella le lleve una hostia consagrada de la bruja misa. Le pide. La bruja le pide a la señora. O sea, pasó un hechizo, le pide, o sea, como materia prima. Seguramente, ¿no? Entonces ella tuvo mucho miedo de esto porque sabía que era un sacrilegio si hacía esto. Pero al final pudo más los celos y todo lo que estaba sintiendo, el desamor de su esposo, y va a la misa, recibe la hostia en su boca, consagrada, inmediatamente la saca de su boca sin que nadie se dé cuenta y se la coloca, la saca de la misa, por supuesto, sale y se la envuelve en un pañuelo y el pañuelo se lo amarra en su cabeza y se va. En el trayecto a su casa, esta hostia empieza a sangrar y obviamente moja el pañuelo que estaba envuelto en la cabeza de la señora. Los transeúntes que la veían porque era de día, le dicen, señora, su cabeza está sangrando. Y se asusta y se apura en llegar a su casa. Y cuando llega a su casa, pues se apresura en esconder el pañuelo con la hostia en un baúl que había en su habitación. Resultado que llega la noche y ya cuando dispuesta a dormir apagan las velas, las luces y estaba con su esposo en su lecho cuando de repente este baúl empieza a brillar, empiezan a salir rayos súper luminosos de este baúl. Se asustan, por supuesto, se despiertan con semejante luminosidad y cuando la señora asustada no tiene más remedio que confesar lo que había hecho primero a su esposo y ambos, a pedido de su esposo, se postran en adoración durante toda esa noche ante la hostia que estaba con semejante luz.
Al día siguiente, inmediatamente van a confesar esto al sacerdote de la parroquia de donde había extraído la hostia. Y el sacerdote viene a recoger la hostia. Entonces, gracias a Dios que no llega a manos de la bruja. Entonces, viene a recoger la hostia y cuando saca del pañuelo, que ya estaba, se dan cuenta que era la hostia que estaba completamente cubierta de sangre, y se la llevan a la parroquia y el sacerdote se ocupa de colocarla en un relicario, pero también era con cera en esos tiempos, bien lacrado con cera, lo depositan allí y allí se queda. Y bueno, inmediatamente esto se va a comunicar al papa de la época, todo esto, ¿no? Como es costumbre, pero ojo que en esos tiempos pues no existían los estudios científicos que existen en nuestro tiempo. Por tanto, realmente allá se ponía a prueba la fe. Si el superior, el obispo y luego el papa autorizaban y reconocían en esto que realmente era una manifestación de Dios divina, pues inmediatamente lo aprobaban, ¿no? Como algo digno de venerarse. Y por eso se puso ya primero en observación, un corto tiempo, e inmediatamente luego se aprueba para que sea venerada en ese lugar donde había sucedido esto, en esa parroquia. Entonces, ocurre un segundo milagro. Ahí dicen, en los datos que tenemos, que después que se devuelve la hostia a la iglesia, se hace una solemne procesión. Y esta hostia continuó sangrando durante 3 días después que la devuelve. Finalmente, el párroco, aún sagrando, la pone en ese relicario de cera, y allí permaneció por mucho tiempo hasta que ocurre un segundo milagro. De eso, la fecha un poco está dudosa, 1340 aproximadamente, cuántos años después. Y una vez que el sacerdote abrió la puerta del tabernáculo, resulta que el envase de cera se había roto en muchos pedazos. Ahí en el tabernáculo donde se encontraba, en su lugar había un envase de cristal que contenía la sangre de la hostia mezclada con la cera. Aún esta hoy se puede contemplar junto al relicario mayor. Este es un relicario menor dentro de un relicario mayor que le han construido, que es de 1782, ya mucho más adelante. En la actualidad, esta hostia se mantiene en un trono eucarístico del siglo XVIII sobre el altar mayor. Pero ahí no termina este milagro, hay milagros que continúan. La hostia ha sangrado varias veces y en ella se han visto aparecer varias imágenes de nuestro Señor. Entre los testigos incluso está en su tiempo San Francisco Javier y un arzobispo de Lisboa, quien llegó a romper este cuello de la ampolla de cristal en su afán de detener el flujo de sangre. Se han hecho muchos estudios e investigaciones, las más importantes en 1340, 1612, que probaron con los medios que tenían la autenticidad de este milagro eucarístico. Y muchos papas han concedido indulgencias plenarias a este milagro eucarístico de Santarém. También muchos peregrinos visitan, etcétera, ¿no? También en 1590 se conceden indulgencias plenarias a todos los miembros de la Hermandad del Santo Milagro en su día de entrada hacia este lugar. Muchos santos están de alguna manera vinculados con este milagro, con Santarém y este milagro. Por ejemplo, San Francisco Javier, que visitó la iglesia del Santo Milagro y dio testimonio de las gracias que recibió ante él, las cuales le ayudaron a descubrir su vocación de misionero, o sea, era muy joven todavía. Y allí descubrió frente a Jesús en este milagro, descubrió su vocación de misionero antes de que sea enviado a la India por el rey de Portugal. Santa Isabel de Portugal. La mayoría de los reyes de Portugal de aquella época visitaron este milagro eucarístico. Las más famosas fueron las de esta reina Isabel, entre 1295 y 1322. Una de ellas fue para pedir ante el milagro eucarístico la paz entre su esposo, el rey Dionisio, y su hijo, el futuro rey Alfonso VI, que estaban en guerra.
Pidió que la hostia milagrosa fuese llevada en procesión por las calles, y ella misma acompañó la procesión despojada de su corona y joyas. Se cubrió de cenizas, en penitencia, caminando descalza con una soga en el cuello, y este acto de la reina fue muy agradable al Señor, quien le concedió la paz y la reconciliación entre su esposo y su hijo. Qué maravilla de milagro, realmente. Allá Está ahí, va, se lo ¿hay puede alguna visitar. imagen sobre esta? Sí, estamos aquí, perdón por las imágenes, solo que me he olvidado pasar. Ahí vamos a ver, habíamos dicho, aquí esta es la imagen de Santarém. Como habíamos dicho, es un doble relicario que está en esta imagen y ahí podemos observar. Que tuvo por lo menos 3 manifestaciones en diferentes Sí, en épocas, diferentes ¿no? épocas, mire. Y también la influencia sobre varios santos de nuestra iglesia. Bien, veremos otro milagro. Uno también bien súper trascendental, Sí. ¿no? Más o menos por la misma época. Ocurrió en la localidad de Bolsena, Orvieto. Es de tal envergadura que impresiona a toda Europa y acaeció el año de 1263, cuando se difundía por Europa la herejía de Berengario, que negaba la presencia real del Señor en la Eucaristía. Mire, una herejía que va a negar la presencia, a crear duda en el pueblo católico a través de un hereje revoltoso, ¿no? Que crea dudas sobre la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo sale con esta respuesta milagrosa. Un sacerdote, ¿cómo sucedió esto? Un sacerdote de Bohemia, llamado Pedro de Praga, tenía dudas sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía. El propio ministro de Dios, dudando. Como solución a sus sufrimientos interiores, decidió peregrinar a Roma y pedir ante la tumba de San Pedro fortaleza en la fe. Ya en camino en esta peregrinación, pernocta una noche en la ciudad italiana de Bolsena, en la provincia de Viterbo. A la mañana siguiente, cuando el corazón oprimido por sus dudas de fe, celebró la misa en la iglesia de Santa Cristina, tuvo una clara respuesta de Dios para que la realidad del misterio eucarístico le entrara por los ojos. Y celebrando el rito de la fracción del pan, súbitamente brota sangre de la forma, un chorro como de una herida abierta que cayó en el cáliz, lo llenó e incluso desbordó. Se derramó sobre los corporales, que son esos paños especiales que usan los sacerdotes, sobre los cuales colocan la patena, la hostia, el cáliz, ¿no? El sacerdote perplejo intenta contener con sus manos aquella sangre que está brotando, recogerla entre los pliegues de los corporales, pero es tanta la cantidad de sangre que brota a borbotones, incontenible, y llenaba sus manos y empapaba los manteles del altar. Ahí este sacerdote, Pedro de Praga, creyó volverse loco. Mientras la noticia en un instante corría como un reguero de pólvora por la pequeña ciudad y la gente acudía corriendo a ver el prodigio, el sacerdote, sin saber qué hacer, bajó las escalerillas del altar, casi como queriendo huir, ¿no? Y en el cuenco de sus manos consagradas, que eran un cáliz de carne, la sangre brotaba incontenible de la sagrada forma, goteando a los pies del altar, sobre las piedras del piso. A unos 30 kilómetros en Orvieto estaba entonces la corte pontificia. La noticia llega hasta la corte y muy pronto al Papa Urbano IV. El Papa encarga a San Buenaventura, que en aquel tiempo era el superior general de los franciscanos, presidir una comisión de teólogos que estudiara el caso.
Testificaron el sacerdote Pedro, los clérigos que estaban en la iglesia de Santa Cristina y los demás testigos del prodigio. La comisión confirmó la verdad de los hechos y Urbano IV ordenó al obispo de Bolsena que le llevase a Orvieto los corporales y manteles del altar llenos de sangre casi fresca todavía. Esta fue la ocasión para la cual permitió que el Papa decidiera establecer la fiesta de Corpus Christi para toda la iglesia, a raíz de este milagro y con esas pruebas que le entregaran en sus manos. Y lo hizo el 11 de agosto de 1264 con la bula Transiturus. No es que ese milagro diera origen a esta fiesta, que había sido pedida por el Señor a la beata Juliana de Montcornillon 55 años antes, cuando ésta tenía 16 añitos de edad. Pero sí, este milagro influyó mucho en el ánimo del Papa Urbano IV en orden a extender, así universalizar, digamos, para toda la iglesia esta festividad. El mismo Papa encargó a Santo Tomás de Aquino la preparación de un oficio litúrgico propio para esta fiesta que estaba instituyendo y la creación de cantos e himnos para celebrar a Cristo en la Eucaristía. Todavía no, nosotros cantamos algunos de ellos, como el O Salutaris Hostia y el Pangeluin. Parte de los corporales y manteles del altar empapados en sangre fueron trasladados a la Catedral de Orvieto, donde aún hoy se conservan. Otra parte quedó en la iglesia de la Santa Cristina en Bolsena, donde se veneran también las manchas de sangre en el suelo debidamente protegidas. Actas notariales y sucesivos análisis han certificado siempre que se trata de verdadera sangre humana. 2 siglos y medio más tarde, el prodigio fue inmortalizado artísticamente por Rafael en un fresco que se titula La Misa de Bolsena, de la llamada estancia de Heliodoro. Vamos a ver esas imágenes un poco. Estábamos por aquí. Bien, este es el fresco que habla de en Orvieto Bolsena, la misa de Bolsena, justamente, ahí donde vemos la representación del sacerdote en el altar, ¿no? Cuando está ocurriendo el milagro y mire, todo se postra. Luego vamos a ver las imágenes propiamente de los corporales, ¿no? Este es un corporal manchado de sangre que se lleva en procesión en las fiestas de Corpus Christi. Ahí vemos en estas imágenes. Vamos a ver otras. Ahí está cuando se está presentando al Papa, ¿no? El Papa Urbano IV. Se postra que reconoce el milagro, ¿no? Así es. Y establece el Corpus Christi. Bien, este ya es otro milagro del que vamos a hablarles ahora. Este es Lanciano, ¿no? Como les decíamos, uno de los más conocidos milagros, más estudiados. Vamos a... En Lanciano se veneran desde hace más de 12 siglos. Italia también, ¿no? 12 siglos. Las reliquias de uno de los más grandes milagros eucarísticos. El milagro de Lanciano es el más antiguo de los que conocemos, en los que las sagradas especies se hayan transformado en carne y sangre. Los análisis que se han realizado recién datan del año 1970 al 71 y 1973 al 74, pero han traído a la actualidad este prodigio, de modo que una tradición de 12 siglos se ve confirmada por la ciencia moderna de hoy día. En torno al año 700 ocurre este milagro. Imagínense. Entonces yo hablé mal claro. Yo pensé que 1700, sí, correcto, el año 700. ¿Cómo es la historia? A ver. En el monasterio de San Legonciano, que algunos identifican con San Longinos, el soldado que traspasó el corazón de Cristo en la cruz, un monje Basilio pasaba una época de tentaciones contra la fe. Dudaba de la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía, igual que el anterior sacerdote.
eh, no podía creer que al pronunciar las palabras de la consagración sobre el pan y el vino, estos se convirtieran en el cuerpo y la sangre de Cristo. El sacerdote estaba sumido en la oscuridad de la duda. La celebración de la Santa Misa se convirtió en él en una rutina, en un deber más que tenía que cumplir. Para él se convirtió en una simple rutina. La situación del mundo no contribuía a fortalecer su fe. ¿Cuántos, perdónenme, aquí una pausa, usualmente y nosotros los heraldos del Evangelio somos por devoción, porque es uno de los pilares de nuestro carisma, asiduos de la Eucaristía, ¿no? Muchas veces por diferentes actividades estamos que nos llevan por la ciudad de un lado a otro. Comulgamos no solamente en la parroquia de las que somos asiduos, ¿no? Sino en varias. Y es de notar esto, no solamente en esta ciudad, como me ha tocado ver en otros países o en otras ciudades también de nuestra patria, hay sacerdotes y sacerdotes, ¿no? Y en algunos realmente, sin ánimo de crítica, pero a manera de pensar, lo mismo que le sucedió a este sacerdote, como que en algunos en la forma hasta, podemos decirlo sin tapujos, displicente, cuando hacen la consagración, celebran la misa, como realmente si no creyeran ellos, como que ya es una rutina, una costumbre, pero digamos, lo hacen tan a la rápida y la fórmula y como que para desligarse así, que no sé, quiero explicarme con esto de que hay pocos sacerdotes que realmente cuando celebran la misa se les nota ellos la devoción, el amor, la fe, la sacralidad que le dan al momento, como si estuvieran compenetrados, ¿no? Pero otros no lo hacen. Exacto, o sea, deben Y haber es, hoy en día muchísimos que sí, están, sí, sí, ¿no? sí, sí, Con sí. eso. Pero bueno, por lo menos, mire, este sacerdote, que bueno, estaban igual que el anterior milagro que hemos escuchado en un tiempo donde habían herejías, y estas herejías hacían que la gente dude de la presencia real de Ya, Jesús en pero la ahora no estamos Eucaristía. hablando de herejías, estamos Claro, hablando de una práctica que lleva a ver que los sacerdotes no están o han perdido la fe o el amor a su vocación o a lo que están haciendo. sí, porque pareciera que no creen y lo hacen así como mero rutina y listo. Exactamente. Es Esa es muy la triste ver tristeza, ¿no? esto. Pero yo decía que a pesar de todo eso que sentía este sacerdote, él oraba con insistencia a Dios para que le quitara esas dudas que le estaban carcomiendo. Que ese es un buen espíritu, Mm, ¿no? Porque la tentación siempre va a estar ahí. El espíritu es débil, pero esta persona reconoce y pide ayuda a Dios. exacto, clama ayuda a Dios, oye su oración. Y una mañana, mientras él estaba celebrando la misa, estaba siendo atacado muy fuertemente por la duda. Al pronunciar las palabras de la consagración, vio cómo la hostia se convierte en un pedazo de carne viva y el vino que estaba en el cáliz también empieza a convertirse en sangre. Quedó pasmado, asombrado, se puso a temblar y comenzó a llorar en forma incontrolable, pero de gozo y de Pucha, Dios agradecimiento le porque le responde, había pedido ¿no? y que te responda realmente. Yo creo que hasta el alma más endurecida, pues se transforma en ese momento. Estuvo parado largo rato y luego se volvió a los fieles con el rostro radiante pero bañado de lágrimas, diciéndoles: oh, afortunados testigos a quienes Dios, para confundir mi incredulidad, ha querido revelarse en este santísimo sacramento y hacerse visible ante nuestros ojos. Venid y maravillaos ante nuestro Dios tan cercano a nosotros. Contemplad la carne y la sangre de nuestro amado Jesucristo. Esa es la ¡Qué gracia, ¿no? belleza! Ay, Dios mío, las personas se apresuraron a ir al altar y al ver el milagro clamaban pidiendo perdón y misericordia. Unos se daban golpes en el pecho
confesando sus pecados, declarándose indignos de presenciar tal milagro. Otros se arrodillaban en señal de respeto y gratitud por el regalo que Dios les había concedido. Y ahí vemos, ¿no? Tanto en el cuerpo como en este cáliz de vidrio se ha colocado la sangre que se formó en 5 grumos o glóbulos. 5, ¿no? 5, sí. Y están ahí como pelotitas, ¿no? Y de estos estudios que se han hecho ha salido todo. 5 glóbulos de resultados coágulos de sangre. Coágulos. Y es impresionante, pues cada uno pesa exactamente igual que el otro. Exactamente. Aquí vemos la hostia, ¿no? Que está totalmente ya como un pedazo de una materia rojiza. Carne, ¿no? Obviamente es carne cuando se hacen los estudios, y hemos dicho a partir de 1970 se empiezan a hacer estos estudios científicos, y ahí vemos la sangre que aún hoy admira a la ciencia, por supuesto. ¿Y cuáles son esos resultados? Vamos a observar un poquito a detalle lo que nos dice la ciencia. Bien. Vamos a irnos a los resultados. Hay muchos milagros. Bueno, Dios mediante podamos narrarles algunos más, pero ¿qué dice estos estudios científicos? Primero, a ver. Vamos. Yo, a manera de introducir, para que Sí. usted haga esta síntesis, número 1, volvemos al tema pasado, ¿no? El milagro ya está en la transubstanciación cuando las sagradas formas se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero parecería, porque estamos viendo por la data de los milagros que hemos referido acá, que estos, por una gracia misericordiosa de Dios, va a ser el permitir que hoy día, siglo XX, siglo XXI, con los medios tecnológicos que existen, vengan a refrendar, demostrar, ¿no?, que realmente son milagros indiscutibles. Es decir, no obstante han pasado más de 1000 años, son en esta época en los que se van a aplicar los medios tecnológicos, científicos, que van a arrojar ahora los resultados que son un común denominador a todos estos milagros reconocidos de la Iglesia, entre los que les acabamos de referir, y que son sorprendentes. Sorprendentísimos. Bien, y se ha llamado a los mejores científicos. Entre ellos está... Y ojo, que cuando estos elementos milagrosos van a ser sometidos a estas pruebas, no es que a los científicos o a los cientistas les dicen, esto ha ocurrido, a ver, verifiquen de qué se trata. No, es así, a ciegas, les dicen, por favor, analicen esto con una total objetividad, imparcialismo, ¿no? Exactamente. Como entonces, también son revisados los últimos milagros que coincidentemente o extrañamente, felizmente podríamos decir, más bien en este último siglo, en estos últimos años, han proliferado en cantidad los milagros, más que estos del pasado. En las últimas décadas se han dado muchos más milagros, sí. Como decíamos al principio, para que los que no crean, crean. Para los que sí creemos, pues aumentemos nuestra fe. Bien, ¿qué dicen estos resultados? Primero, no se encuentra almidón, uno de los componentes esenciales del pan. No hay en estos milagros. Por lo tanto, específicamente en este de el anciano, pues como hemos visto en las imágenes, estamos viendo, no hay ya el almidón. Ha desaparecido el almidón y queda solo la otra materia. Por lo tanto, en la hostia no hay pan. Aunque hecha de trigo, pues se transformó realmente en la consagración en carne. La carne es verdaderamente carne y está constituida por el tejido muscular del corazón. Están presentes el miocardio, el endocardio, el nervio vago y el ventrículo cardíaco izquierdo.
La carne es un corazón completo en su estructura esencial. La sangre es verdadera sangre humana. El análisis cromatográfico lo demuestra con certeza indiscutible. También se encontraron cloruro en la sangre, fósforo, minerales, ¿no? Magnesio, potasio, sodio, calcio, absolutamente todo lo que tiene la sangre. Y el estudio inmunológico manifiesta que la carne y la sangre son de naturaleza humana. Y la prueba, además, esta prueba inmunohematolítica lígica permite afirmar que ambas pertenecen a un grupo sanguíneo. ¿Usted sabía esto del grupo sanguíneo, señor José? Sí, pues los grupos sanguíneos dominantes, ¿no? A nivel mundial, pues son el O en primer lugar, creo que el 85% de la población lo tiene, ¿no? Después viene el A Exacto. positivo, y entre los menos, el AB ocupa el 5% de la población. A nivel mundial. Sí, y es más característico y propio de la raza semita, es decir, del pueblo judío, Exacto. de la que proviene Claro, nuestro pero lo Señor. curioso de este grupo sanguíneo es que se replica en todos los estudios de estos milagros eucarísticos. Se Todas encuentra estas características, el mismo tipo de sangre, tipo inclusive, de fibra muscular del miocardio, pero del ventrículo izquierdo, del tipo de sangre. respecto al tipo de sangre también coincide con la sangre encontrada en la sábana santa de Turín. O en el sudario Pero, el santo sudario también, ¿no? sí, De del la rostro, lo Verónica. que cubrió el rostro, no es de la Verónica, pero es lo que cubrió el rostro de Jesús también en el sepulcro. Las proteínas contenidas en la sangre están repartidas normalmente en proporción idéntica, como sangre fresca, esto es importante. O sea, la muestra parece que recién fue tomada hoy, ayer, etcétera, está fresca, como recién tomada. Imagínense de más de 1000 años de antigüedad y que parezca recién tomada. El diagrama de esta sangre corresponde al de sangre humana extraída de un cuerpo humano ese mismo día. Este doctor Linoli es el que descarta completamente la hipótesis de engaño que se haya realizado en siglos pasados. Suponiendo que hubieran puesto el corazón de un cadáver, afirmó que solo una mano experta en disección anatómica habría podido extraer un corte tan uniforme, ¿no? Y por esto se descarta. ¿Y qué encontramos? No hay putrefacción como podría haber en cualquier cadáver de hace tantos años. No existe en estas muestras. Había muchas dudas cuando este doctor Linoli empieza los estudios y al mes ya de comenzar las investigaciones envía un telegrama en el que dice, en el principio existía el verbo, miren cómo responde, y el verbo se hizo carne. Su relación fue publicada en revistas especializadas y suscitó un gran interés. Si bien al principio, cuando se entregan las muestras en los laboratorios, no se dice de dónde provienen, cuando recogen los resultados y les dicen a los que han hecho los estudios de dónde provienen, se quedan pasmados, pues. Y por eso esta expresión del doctor Linoli. Entonces, ¿qué pasa además con todo esto? Otro dato importantísimo a tomar en cuenta en milagros ya más actuales de nuestros tiempos que están ocurriendo en Betania, Venezuela, están ocurriendo en México, en Chilpancingo, pero también en Tixtla, han ocurrido en Argentina y fue el mismo cardenal Bergoglio en ese tiempo que llamó para que se hagan los estudios científicos a esa hostia que había sangrado. Se han encontrado también glóbulos blancos integrados. ¿Qué significa? Este dato es súper importante. Significa que la persona de la que ha sido tomada la muestra está sufriendo un estrés altísimo, está en agonía y por lo tanto está vivo. Y todos estos datos, pues, ¿de dónde, no? O sea, ¿cómo se puede saber? Pues, no, para que no tengamos duda que en efecto es el corazón agonizante de nuestro Señor en la cruz que continúa haciéndose presente en cada momento de la consagración en la Santa Misa para entregarse nuevamente por cada uno de nosotros.
Bien, el tiempo siempre está en nuestra contra, hubiéramos querido dar a conocer más milagros, pero estos pocos nada más nos Que muestran. sirva de introducción, porque Sí, podemos referir milagros recientes en sí, una sí, próxima nos entrega. gustaría hablarles de esos milagros que así de pasadita se ha mencionado. ¿Por Mm. qué siguen ocurriendo, han ocurrido y siguen ocurriendo estos milagros? Estas manifestaciones sobrenaturales que son pura gracia de nuestro Señor. La respuesta está en el carácter y finalidad de estas mismas. Nuestro Señor quiere dejarnos pruebas reales de su presencia, aumentar nuestra fe y convertirnos cada día. Es el corazón vivo de nuestro Señor que está palpitando de amor por nosotros. Continúa sufriente y en agonía, como en el Getsemaní y en el Calvario, por cada uno de nosotros, por nuestras infidelidades, indiferencias, nuestras tibiezas, nuestros pecados, nuestra ingratitud, nuestras faltas de fe. Nos está diciendo, aquí estoy vivo, he dado mi vida por ti y continúo en agonía. Por esto, el pedido es clarísimo. Es necesario reparar las ofensas contra su sacratísimo corazón, que está unido inseparablemente al Inmaculado Corazón de María. Pongamos en práctica nuestro amor a este adorable sacramento, la Sagrada Eucaristía, que es el corazón de nuestra Santa Iglesia. Muy bien, con esto llegamos al final y será hasta una próxima entrega. Dios mediante, nos despedimos. José Malqui, Elisa Lanza, cooperadores terciarios de los Heraldos del Evangelio, y será pues hasta pronto. Próxima semana. Deo gracias. Salve María. Salve María, queridos amigos. Muy buenas noches.